Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Kitsia Larios. Pues bueno, vamos a continuar con las pláticas del día de hoy. Agradezco nuevamente la invitación del doctor Osorio para, pues bueno, compartir un poquito de nuestros casos y nuestra experiencia. El día de hoy vamos a hablar sobre la evaluación de las asimetrías. Pues bueno, la verdad es que es un tema muy común, muy frecuente en el tamizaje y pues bueno, nos deja con algunas dudas diagnósticas. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Como objetivos de la plática, pues bueno, tenemos definir los tipos de asimetría, evaluación radiológica adicional, el manejo de estas y pues bueno, las conclusiones a las que vamos a llegar. Tradicionalmente, las mamografías de ambas mamas se muestran uniendo ambos bordes posteriores, proyección a proyección, para facilitar la percepción de las áreas de asimetría. Esta detección es una ventaja porque la asimetría a veces puede ser la única manifestación de cáncer de mama en las proyecciones de mastografía estándar. Recordemos que, bueno, la simetría entre las mamas está lejos de ser perfecta en estos casos en los que tenemos que unir esas proyecciones posteriores y, pues, bueno, difícilmente se colocan simétricamente en la mamografía, ¿no? Siempre tenemos que tener como un estándar de evaluación para que no se nos vaya a pasar nada. Se debe de evaluar cada mamografía para detectar la presencia de hallazgos asimétricos y una vez descubierto cada hallazgo debe de analizarse adecuadamente para determinar si representa solamente una variable anatómica normal o algo más significativo, ¿no? Pues bueno, las asimetrías son frecuentes en la detección y en el diagnóstico en la mastografía. Aunque existe una clara variación en el tamaño de las mamas y el patrón parenquimatoso, pues bueno, las mamas tienen estructuras internas que son generalmente armónicas, ¿no? Que tienen bastante simetría eh, en su densidad y en su arquitectura. Y pues bueno, a veces hay términos que nos pueden causar cierta confusión en el momento de la descripción de las asimetrías. A partir de la cuarta edición del BIRATS, pues bueno, ya se han incorporado estos cambios en el léxico. Entonces, algunos de ellos se los voy a ir repitiendo. Anteriormente conocíamos como tejido mamario asimétrico, lo que actualmente se conoce como una asimetría global, a una densidad, así se describía, en la que era solamente vista en una única proyección. Pues bueno, actualmente es una asimetría y una densidad asimétrica focal, que es lo que actualmente se conoce como una asimetría focal. Entonces, bueno, tenemos que estar muy familiarizados con estos nuevos cambios en los términos que se vienen manejando desde la cuarta edición para que pues nuestros diagnósticos sean lo más estandarizados posibles y que recordemos que pues nuestros reportes llegan a muchas otras personas y para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Es por eso la importancia de manejar el BIRATS adecuadamente. A partir de la cuarta edición se quitó ese término de densidad porque, pues bueno, causaba mucha confusión debido a que ese mismo uso, ese mismo término se utilizaba para describir las características de atenuación de los rayos X en cómo se comportaban con los nódulos. Entonces es importante eliminar ese término de densidad y actualmente pues utilizar asimetría global, asimetría o focal, dependiendo ahorita de las características que vamos a ir describiendo. Pues bueno, el espectro de las asimetrías son hallazgos mamográficos que representan depósitos unilaterales de tejido fibroglandular que no constituyen un nódulo. Deben de tener un borde cóncavo y se deben de ver intercaladas con la grasa. Entonces, para estos fines y esta definición que viene en el BIRATS en la nueva edición, tenemos 4 tipos de asimetrías. La simetría focal, la simetría global y la simetría en desarrollo. Las vamos a ir desmenuzando poco a poco a lo largo de la plática. Recordemos este esquemita, entonces donde vamos a tener estos 4 tipos de asimetrías. La asimetría por sí sola únicamente es aquella que solamente se ve en una proyección y tanto la global como la focal y en desarrollo, pues bueno, la vamos a encontrar en 2 proyecciones. Nuevamente, recordando que debemos de encontrar un borde cóncavo e intercalado con grasa. En este artículo de Edward Cicles y colaboradores, pues bueno, nos ponen los 4 tipos de asimetría
En ellos nos hacen una breve descripción, la frecuencia en las mastografías de tamizaje, la probabilidad de malignidad. Entonces vemos que la simetría, que es aquella que solamente se ve en una proyección estándar, es una frecuencia baja, aproximadamente del 3%, y una probabilidad de malignidad del 1.8%. En cuanto a la simetría global, pues bueno, esta debemos de verla al menos en un cuadrante de la mama. La frecuencia es de menos del 3%, y en este la probabilidad de malignidad es, si no es palpable, o sea, si no hay ningún hallazgo palpable, pues bueno, es el 0%. Sin embargo, si es palpable, podemos irnos hasta el 7.5% de que ese hallazgo sea algo maligno. En cuanto a la simetría focal, pues bueno, se encuentra, esa que se encuentra en menos de un cuadrante de la mama, es igual a una frecuencia baja de menos del 1%, y la probabilidad de malignidad es del 0.67%. Y la simetría en desarrollo, esta simetría es una simetría que es ya sea nueva, que ha mostrado un aumento en la densidad, en la extensión, y que bueno, también es un porcentaje bajo de frecuencia en las mastografías, del 0.16%, y representa una malignidad, una probabilidad de malignidad del 12.8%. Ahora bien, vamos a describir los diferentes tipos de asimetrías que tenemos. Entonces, la primera es la asimetría. Estos son sectores de tejido fibroglandular denso que solo aparecen en una proyección de mastografía. Así es como lo define el BIRADS, la quinta edición. No tenemos que tener márgenes convexos, puede estar con o sin grasa intercalada, y normalmente se debe a artefactos de superposición de estructuras mamarias normales. Esto generalmente explica el 80% de los casos de las asimetrías, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, este resultado no es visible en otras proyecciones que generalmente se obtienen en ángulos diferentes, ¿no? De las proyecciones convencionales. Y aunque en muchos casos se puede identificar con fiabilidad la simetría como un artefacto de esta sumación de tejido, pues bueno, generalmente se necesitan realizar, o en la mayoría de los casos se necesita realizar alguna otra vista. En este esquema representan ese tipo de asimetría, en donde en la proyección MLO no se observa nada, y en la proyección CC sí se ve ese sector de tejido. Las asimetrías son aquellas que realmente representan, aquellas que realmente representan lesiones, pueden constituir alguno de los demás tipos de asimetría o ser consideradas como nódulos. Algunas lesiones verdaderas podrían visualizarse como asimetrías. Esto puede ser dado porque están oscurecidas por la superposición de tejido, porque están localizadas en partes muy posteriores de la mama, o porque están fuera del campo de visión, o porque no están completamente dentro del campo de visión, ¿no? Esto sucede en estas lesiones posteriores. Entonces, también para esto tenemos que estar como bien conscientes de que debemos de hacer hincapié en nuestros técnicos de tener un buen posicionamiento, ¿no? Porque hace la diferencia entre hacer un diagnóstico o dejarlo ir. Y en estudios retrospectivos se ha visto que del 9 al 38% de los cánceres no detectados fueron inicialmente vistos como una simetría. Ahorita únicamente pongámosle así el nombre, ¿no? Entonces, pues bueno, es un porcentaje amplio, entonces debemos de tener cuidado para la evaluación de estos hallazgos. Algunos otros casos, como el carcinoma lobulillar invasor, pues bueno, aunque es un porcentaje muy pequeño, pero normalmente son los que se presentan como asimetrías, ¿no? Es por eso que es como el dolor de cabeza a veces de los radiólogos. La simetría, pues bueno, pues las causas de artefacto por tejido superpuesto pueden deberse a una falta de compresión durante la exploración, que puede llegar a ser focal o difusa, y tenemos algunas otras causas de falsas asimetrías, como por ejemplo los cambios en la composición del tejido mamario, esto dado porque las pacientes a veces empiezan con terapias de reemplazo hormonal en la época de la menopausia, entonces una mama que era grasa, empieza la paciente con una sustitución de terapia hormonal, y pues bueno, la mama nuevamente se pone densa, ¿no? Entonces eso hace que tengamos esas falsas asimetrías. O pacientes que tienen cambios en el peso, ya sea tanto pérdida como aumento. Tenemos este ejemplo en donde en una mastografía convencional en proyecciones medio lateral y CC observamos esta asimetría en el cuadrante superior tercio medio de la mama derecha, que en la proyección CC, pues bueno, ya no es evidente. Por lo tanto, podemos clasificarla como una asimetría únicamente. Este ejemplo del artículo de Cicles, vemos esta
asimetría en el cuadrante interno de la mama izquierda. A esta paciente se le realiza un cono de compresión focalizado y pues bueno, vemos que esa zona que llamaba la atención en esta proyección dispersa completamente. Entonces también en estos casos, pues bueno, podemos quedarnos tranquilos. Lo siguiente es la asimetría global. Esta se determina en comparación con la zona equivalente de la mama contralateral. Cuando una gran cantidad de tejido fibroglandular denso y asimétrico ocupa una porción importante de la mama, esto es, al menos un cuadrante. Y pues bueno, no deben de observarse hallazgos asociados, ¿no? Tales como microcalcificaciones, distorsiones de la arquitectura o nódulos. Anteriormente, esta asimetría se le conocía como tejido mamario asimétrico y pues bueno, por lo general, este hallazgo constituye una variante normal o que es causada por remoción quirúrgica del tejido glandular de la mama contralateral. En las exploraciones mamarias tiene una presencia del 3% y puede ser la presencia de un cáncer de mama subyacente, esto en el caso de que las pacientes refieran que es una zona palpable. Entonces, si tenemos una asimetría global y la paciente refiere que es una zona palpable, estamos obligados a realizar un estudio adicional, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo. Una paciente con antecedente de cirugía conservadora, es proyecciones MLO, proyección CC, en donde observamos una asimetría global, esto secundario a la remoción de ese tejido por el antecedente quirúrgico de la paciente. No había palpación, sus estudios anteriores estaban muy parecidos, entonces, pues bueno, es secundario a esta remoción del tejido. Tenemos otro caso, esta paciente de tamizaje, una densidad tipo C, y observamos una simetría global, ¿no? Cumple con ese parámetro de ocupar más de un cuadrante de la mama, ningún hallazgo palpable, sin embargo, también por la densidad, pues bueno, se realizó un ultrasonido complementario y únicamente se observó tejido. Siguiente caso, proyección MLO, proyección CC, observamos en la mama izquierda esta simetría global que cumple esa clasificación de estar en estar en al menos un cuadrante. Se ve grasa intercalada, no hay un hallazgo palpable ni hallazgo asociado con microcalcificaciones, distorsión. Entonces, pues bueno, aquí también se trata únicamente de tejido. El siguiente tipo de asimetría es la asimetría focal. Esta se determina en comparación con la zona equivalente de la mama contralateral. Y bueno, se presenta cuando una cantidad comparativamente pequeña de tejido fibroglandular denso y asimétrico ocupa una porción limitada de la mama. Generalmente es menos de un cuadrante. En este esquema lo vemos representado con las líneas, con las flechas en donde nos identifican esa zona de asimetría. Estas asimetrías, pues bueno, carecen de borde convexo y o las particularidades que definen a un nódulo. Tiene una frecuencia en las mastografías de tamizaje del 1% y anteriormente se le conocía como densidad asimétrica focal. Recordemos que, bueno, debemos de eliminar de nuestro léxico y de nuestros reportes el término densidad. Generalmente esta asimetría se debe a, bueno, representa un islote de tejido denso mamario normal. Y pues bueno, recordar que ante la ausencia de características benignas en los casos de las asimetrías, requiere realizarse siempre estudios adicionales, ¿no? Es decir, si no vemos esa grasa intercalada, si la zona central está un poquito más densa, pues bueno, en esos casos es obligatorio realizar un complemento con proyecciones adicionales o con ultrasonido. En retrospectiva, el 3% de los cánceres se presentaban como una asimetría focal en estudios retrospectivos. Y pues bueno, recordando que la probabilidad de malignidad de este tipo de asimetría es de menos del 1%. Tenemos este ejemplo, una mastografía convencional, proyecciones MLO, CC, tejido tipo C, en donde hacia los cuadrantes superiores externos vemos esta asimetría, persiste en las dos proyecciones, esa es la característica de la asimetría focal, y bueno, no vemos esos bordes convexos que pudiera tener un nódulo, ¿no? Si se fijan, vemos grasa intercalada, pero bueno, debido a la densidad y al hallazgo asociado, se pasó al ultrasonido, únicamente se corroboró la presencia de tejido mamario.
Segunda mastografía, igual mastografía en proyecciones MLO, CC, una densidad tipo A de predominio graso, cuadrante superior externo, tercio medio de la mama izquierda. Observamos esta asimetría que, aunque persisten las dos proyecciones, modifica la morfología, modifica la densidad y la vemos intercalada en estas zonas con grasita. De todas maneras, a esta paciente se le hizo una complemento con ultrasonido, pues bueno, únicamente se corroboró la presencia de tejido glandular. El siguiente tipo de asimetría que tenemos es la asimetría en desarrollo. Estas son asimetrías focales, pero nuevas, ¿no? Nuevas porque no estaban en el estudio anterior, o porque son más grandes, porque son más evidentes, porque son más densas, más extensas. Hay que recordar que, pues bueno, lesiones malignas tales como el carcinoma invasor, el carcinoma ductal in situ o incluso ambos, pues bueno, pueden presentarse como este tipo de asimetrías en desarrollo, ¿no? De modo que, pues bueno, en estos casos, pues hay que seguir estudiando con otros métodos de imagen, tomosíntesis, ultrasonido, proyecciones adicionales, y pues bueno, efectuar una biopsia ante el hallazgo que se identifique. Salvo en contadas ocasiones, por ejemplo, si estamos haciendo esa mastografía de tamizaje, tenemos esos estudios previos, que esto es indispensable para poder categorizar una asimetría en desarrollo, tener un estudio previo. Entonces, ¿en qué casos, aunque se vea como una asimetría en desarrollo, no hacemos una biopsia? En el caso en el que pasemos por ejemplo, vemos en esto, ¿no? Que se ve ese tejido de asimetría, la pasamos al ultrasonido y vemos que se trata de un quiste, ¿no? Pero siempre estar seguros de que corresponde con la zona de asimetría. En estos casos, aunque sí pudiera ser una asimetría en desarrollo, estamos viendo que es un quiste simple, entonces en esos casos no se les hace nada. Sin embargo, sí, durante los complementos con todos estos estudios y la evaluación, vemos que no hay ningún hallazgo benigno, pues bueno, lo indicativo siempre va a ser una biopsia en este tipo de asimetrías. Y pues bueno, la biopsia la vamos a escoger de acuerdo al método en donde mejor lo veamos. Y en estos casos, pues bueno, el 15% representan lesiones de tipo maligno. Anteriormente se conocía como densidad en desarrollo o neodensidad, pero recordemos, esto hay que eliminarlo de nuestro léxico. Siempre, siempre, siempre debemos de disponer de estudios previos para poderla categorizar como una asimetría en desarrollo. Es un hallazgo infrecuente, lo observamos en menos del 1% de las mastografías de tamizaje y pues bueno, la probabilidad de malignidad va del 13 hasta el 27%. En estudios retrospectivos se ha visto que los cánceres que ya estaban, el 6% se presentaba así como tal, como una asimetría en desarrollo. Tenemos este caso, paciente de la fundación, estudio 2018-2020, la paciente con una densidad tipo A. En la proyección MLO observamos esta asimetría en cuadrante inferior, sin embargo en la proyección CC dispersa y deja ver grasa. La verdad es que en esta paciente ya no se realizó ningún estudio complementario, nos quedamos tranquilos por esa dispersión y por ese que estaba intercalado con grasa, entonces lo dimos como una superposición de tejido. Posteriormente, la paciente acude en el 2020 a su control de tamizaje y vemos que esa asimetría es más densa, más extensa, ya el centro es más denso y en la proyección CC persiste, ¿no? Persiste con esas características, una discreta distorsión de la arquitectura. Asociado a esto, pues bueno, los ganglios axilares los vemos densos, han incrementado de tamaño, de densidad y han perdido su centro radio de luz. Entonces, a esta paciente se le hizo un ultrasonido, se encontró una lesión sospechosa, se biopsió y fue un carcinoma. Tenemos que estar como muy, muy al pendiente de esos y siempre tener esos estudios comparativos. Paciente igual, mismo caso, 2018, 19 y 20, en donde la simetría se fue haciendo más evidente. 2020, si se dan cuenta, ya es más extensa, más densa esa distorsión. Y pues bueno, siempre estamos obligados a realizar una biopsia. Es importante también para la evaluación de las asimetrías, pues bueno, tener los antecedentes médicos. La presencia de zonas palpables en asimetrías globales, focales o en desarrollo, pues bueno, siempre va a plantear dudas acerca de si es o no un posible cáncer. Como radiólogos estamos obligados, pues bueno, a checar el expediente clínico o los datos clínicos que aporta la paciente.
siempre debemos de pedir una solicitud del médico que está refiriendo a la paciente para realizarse el estudio. Esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque es, digamos que la herramienta para que nosotros podamos darle un mejor diagnóstico a nuestra paciente. Y como siempre, apoyarnos con el técnico radiólogo, ¿no? El técnico radiólogo durante la realización del equipo del estudio, pues bueno, al momento de estar posicionando a la paciente puede percatarse de alguna zona palpable, de alguna zona con hundimiento. Entonces, por lo menos en nuestras técnicas en la fundación, cuando ven ese tipo de cosas, les ponen una marca radiopaca y aparte nos lo hacen saber una vez que estamos dando el criterio. Esto nos ayuda mucho. Los complementos, que también son indispensables en el caso de que tengamos la duda, y el rellamado para la paciente. En cuanto a la evaluación radiológica adicional, las asimetrías se pueden dar por el posicionamiento de la mama y la compresión durante el examen mamográfico, ¿no? Entonces, el primer paso debe ser diferenciar entre el artefacto de suma o la sumación de los tejidos y aquellas que sí son una verdadera lesión. Si se realiza otra evaluación radiológica para evaluar mejor una asimetría, pues bueno, este es el primer paso, ¿no? Esa diferenciación. A pesar de que puede ser un inconveniente para la paciente y a veces para la carga de trabajo que se tienen en algunos lugares, pues bueno, siempre es mejor recitar o rellamar a la paciente para una evaluación adicional, para que basada en esa, pues bueno, tomemos ya una decisión con información suficiente y podamos darle un diagnóstico oportuno en caso de requerirse a la paciente. Entonces, no tengamos miedo de hacer ese rellamado y explicarle a la paciente el por qué le estamos solicitando que regrese con nosotros. Si la simetría ya no se ve en las imágenes repetidas, el radiólogo puede establecer el diagnóstico de artefacto de suma y emitir una valoración negativa de Virrats, ¿no? Esto es con las proyecciones adicionales que tengamos, que puede estar, no sé, las proyecciones laterales, las proyecciones roladas, las de compresión focal. Entonces, si vemos que es un artefacto de suma, se emite una categoría Virrats negativa y pues bueno, el control va a ser rutinario, ¿no? Una mamografía en un año. Tenemos este caso en donde observamos esta densidad tipo B, en donde hay una asimetría en los cuadrantes superiores internos, tercio medio de la mama derecha. Se realiza una compresión focal, un cono de compresión, y pues bueno, vemos que esa asimetría dispersa completamente, deja ver grasa, y pues bueno, lo damos como una suma de tejido y un control rutinario. ¿Qué sucede cuando se demuestra que los resultados son reales? Pues bueno, el siguiente paso debería de ser triangular la lesión, de manera que haya una localización tridimensional. Para esto, pues vamos a requerir de dos proyecciones ortogonales, normalmente la cráneo-caudal y la lateral a 90 grados. Esto permite colocar con exactitud los diferentes tipos de proyecciones adicionales, ¿no? Ya sea el cono de compresión, la amplificación, las proyecciones roladas, lo que nos va a ayudar a tener una mayor definición o ver con mayor claridad la morfología y los hallazgos asociados con microcalcificaciones, distorsiones de la arquitectura, o nódulos subyacentes. Y pues bueno, la triangulación precisa también permite una exploración ecográfica dirigida de la mama en busca de una masa ecográfica o palpable que está en relación al hallazgo encontrado en mastografía. Entonces, por eso es tan importante hacer una triangulación de la lesión. La comparación de las proyecciones de la mamografía sirve para determinar si una lesión sospechosa es real. Hay dos métodos para triangular una lesión en dos proyecciones. Es el método del arco y el método de la línea recta. Vamos a describirlos. El primero es el método del arco. En este va a ser la distancia desde el pezón a la lesión, se mide en una vista y después se transfiere a la otra proyección. Posteriormente se va a hacer un barrido en arco con el pezón como centro. Y bueno, los tejidos a lo largo de este arco que vamos a realizar deben de tener la lesión sospechosa en la segunda proyección.
Entonces, ¿qué sucede si un hallazgo asimétrico o una asimetría correspondiente no puede ser vista en la otra proyección? Pues bueno, en este caso se deja como una asimetría. Tenemos en este caso en la mastografía, vamos a trazar esa línea del pezón hasta la lesión y posteriormente en la otra proyección vamos a hacer ese barrido en arco para poderla localizar. A veces lo que les sugerimos es que hagan como un compás con sus dedos y a partir de donde se ve la lesión, marquen esa distancia, posteriormente se van a la otra proyección y con ese compás con sus dedos haciendo un arco para que ustedes puedan localizar la lesión. Si no se ve en ese barrido del arco, pues bueno, entonces nada más estaríamos enfrentándonos a una asimetría. Si lo encontramos a lo largo del barrido del arco, pues bueno, ya para localizar y para dar si se encuadran internos, en externos, en superiores e inferiores. El segundo método es el método de la línea recta. En este se mide la distancia recta hacia atrás del pezón hasta un punto donde es perpendicular a una línea donde se encuentra la lesión. Posteriormente, en la otra proyección, esta línea que se traza, paralela, debe estar paralela a la pared torácica. Entonces, igual, en este trayecto debemos de encontrar la lesión. Si la lesión es real, debe estar en algún lugar en donde se trace esta línea, ¿no? Entonces, igual, si una simetría correspondiente no puede verse en las dos proyecciones, se va a considerar como una asimetría solamente. Mismo ejemplo mastográfico, trazamos esa línea del pezón, posteriormente trazamos una línea paralela hacia la lesión y en la otra proyección hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, en este barrido, en esta línea paralela, debemos de encontrar la lesión para poderla triangular y dar una posición más exacta. La lesión real, tenerlo en cuenta, es poco probable que cambie su aspecto independiente del ángulo de proyección que tengamos con la paciente. Así le hagamos conos, tomosíntesis, voltemos a la paciente, la pongamos lateral, la sentemos, lo que sea. Si la lesión es real, no va a tener ninguna modificación. Si la simetría se mantiene incluso después de que cambia el ángulo de proyección, siempre se deben de obtener vistas adicionales. Esto es obligatorio y esto, pues bueno, con el fin de asignar un BIRAT ya definitivo. En cuanto a la evaluación radiológica de la simetría focal, pues bueno, esta es tridimensionalmente real si se encuentra en dos proyecciones. En estos tenemos dos casos, que sea por sobreposición de tejido. En estos casos deberíamos de ver grasa intercalada, dispersión con el acercamiento o con las compresiones focales, no tener forma de un nódulo ni estar asociado a ningún otro hallazgo. Si es un hallazgo real, pues bueno, generalmente puede estar asociado a faltas de característica de benignidad, como son centro denso o que no sea difusa la zona, e incluso puede llegar a ser un hallazgo palpable. Entonces, ante esto, pues bueno, tenemos que hacer proyecciones adicionales. Tenemos este ejemplo en una proyección, en una mastografía de tamizaje, proyección MLO-CC, observamos esta asimetría focal en el cuadrante superior externo tercio posterior de la mama derecha. Le realizan un cono de compresión focalizado, sigue persistiendo esa zona y pues bueno, la pasaron al ultrasonido. En el ultrasonido en la zona pues solamente corroboraron un islote de tejido glandular. En estos casos pues ya uno se queda tranquilo porque ve que no está asociado a ninguna lesión y pues bueno, puede ser un control semestral hasta valorar estabilidad del hallazgo y bueno, en algunos casos si no hay como alguna asociación, pues bueno, hasta se puede dejar en un BIRATS 2. Tener siempre en cuenta que este tipo de lesiones siempre van a tener una traducción, siempre una traducción en el ultrasonido. Entonces tenemos que ser muy minuciosos durante la evaluación para poder encontrar este tipo, ya sea que se trate de una lesión o como este caso que se trata de un islote de tejido glandular, que si ustedes lo sobreponen aquí, pues bueno, es muy, muy, muy similar. Entonces, muy minucioso, siempre tener en cuenta ese punto. Ahora bien, para la valoración de las asimetrías tenemos algunas proyecciones adicionales que digamos que son como las más ocupadas.
La proyección lateral, pues bueno, esta se utiliza para una simetría vista solo en la proyección MLO y se hace para realizar una vista lateral recta de la mama. Lo que se espera de esta proyección, bueno, no espera, lo que sucede con esta proyección es que con el cambio en la orientación de las estructuras de la mama en relación con el rayo de rayos X, pues con esto a veces es suficiente para demostrar que esa simetría no es real, ¿no? Que solamente se debe a la sobreposición de tejido. Si en estos casos la lesión es real, pues bueno, va a permanecer ahí y también con esto nos va a ayudar a determinar su ubicación. Esta información puede ser utilizada para guiar el posicionamiento en la vista de cráneo caudal y para confirmar la ubicación tridimensional de la lesión. La siguiente proyección son las proyecciones roladas. Esta normalmente se utiliza para simetrías solo vistas en las proyecciones CC y pues bueno, es mejor para la determinación de la presencia de una lesión. Para obtener estas vistas, lo que se hace es que la mama se gira suavemente alrededor del eje del pezón y una vez acomodado de esa manera, la mama se vuelve a comprimir y se toma nuevamente la proyección en ese giro que se le dio, ya sea medial o sea lateral. Para determinar correctamente la presencia de una lesión, el sentido del giro debe ser elegido de modo que la región que nos interese se dirija sobre un área en donde hay grasa y no tejido denso, ¿no? En el ejemplo tenemos aquí la proyección CC, donde vemos esta asimetría en cuadrante externo, se hace la proyección rolada y pues bueno, se quita esa suma de tejido, se ve grasa y pues bueno, podemos estar tranquilos, ¿no? De que se trata únicamente de tejido glandular. Lo siguiente es la proyección focal. La compresión focal es una proyección de uso común. En esta proyección, pues bueno, al someter un pequeño foco a la compresión más específica y vigorosa, una suma de tejido, bueno, una suma que se debe normalmente al tejido fibroglandular normal, es más probable que se propague, revelando que no existe una lesión real, ¿no? Entonces, si solamente se trata de tejido, con el cono de compresión, va a dispersar y se va a ver grasa. Si aún así, si es una lesión real, aunque le hagamos el cono de compresión, pues bueno, lo único que va a hacer es para dispersar el tejido adyacente, pero la lesión va a persistir ahí. Este caso del artículo, esta paciente con esta asimetría en el cuadrante unión de los cuadrantes internos de la mama derecha, se hace primero una proyección lateral, sin embargo sigue persistiendo la lesión, que en este caso vean que se encuentra superior, se le hace posteriormente un cono de compresión y pues bueno, modifica completamente, dispersa completamente el tejido, esa asimetría que originalmente se vio en la mastografía convencional y pues bueno, nos podemos quedar tranquilos sabiendo que es una suma de tejido. El otro estudio complementario, pues bueno, es el ultrasonido. Usted, como sabemos, es una herramienta muy valiosa para caracterizar la lesión o para respaldar una simetría focal sin masa definida. Se utiliza para buscar una simetría focal sin masa definida, ¿no? El ultrasonido se puede, bueno, esto sucede cuando, o es muy útil cuando por mastografía se define exactamente, ¿no? Está la lesión en el cuadrante superior interno, entonces de mama derecha. Vamos a ir detenidamente a buscar esa lesión, o sea, dirigidamente. Sin embargo, pues bueno, hay otro pequeño porcentaje de casos en donde no es posible tener una mejor visión, ¿no? Porque a lo mejor solamente en la mastografía encontramos esa simetría o debido al tejido solamente lo vemos en una de las proyecciones o se define mejor en una de las proyecciones. Digo, en este caso también el ultrasonido es de mucha utilidad. Sin embargo, pues bueno, aquí ya no estamos haciendo tan un ultrasonido dirigido, ¿no? Porque a lo mejor sabemos que la simetría está en el cuadrante superior, pero no sabemos si en el superior interno o en el superior externo. Entonces, aunque es muy útil esta herramienta, en estos casos, pues bueno, disminuye como esa sensibilidad. Tenemos este caso, una paciente FUCAM que acudió a su tamizaje, ella no tenía lesiones palpables, no antecedentes, vemos una densidad tipo C y nos llamó la atención esta asimetría en el cuadrante superior externo tercio medio de la mama derecha. Si se percatan, vemos esta grasa entrelazada en esta proyección y pues bueno,
se le pasó al ultrasonido. O sea, de cierta manera, cuando vemos este tipo de lesiones, a veces pudieras quedarte tranquilo porque ves esa grasa intercalada. A esta paciente se le pasó al ultrasonido porque, pues bueno, tenía una densidad tipo C y pues bueno, sorpresa, encontramos que esta simetría se debía a este nódulo sólido, heterogéneo, de márgenes irregulares con sombra acústica posterior. Se le dio un BRATS 4, se hizo la biopsia y salió un carcinoma ductal infiltrante. Entonces, pues bueno, a veces no nos dejemos llevar porque solamente vemos esa grasa intercalada, ¿no? En esta paciente, en el caso como vimos densa, pues bueno, le realizamos el ultrasonido. Pero bueno, nos podemos llevar sorpresas de este tipo. En cuanto a la resonancia magnética, aún no se establece el papel de esta en el estudio de las asimetrías. Su principal trascendencia, como lo sabemos, es que tiene una alta sensibilidad para identificar los procesos malignos. Sin embargo, pues tiene una baja especificidad, lo que hace una herramienta, por lo menos ahorita, poco probable para el uso de las asimetrías, ¿no? Entonces, pues bueno, todavía no está como definido en el estudio para tal. Y pues bueno, en esta tablita es, ya para terminar, es el manejo que le debemos de dar a las asimetrías. La verdad es que, aunque pudiera parecer un poco confusa, nos resume como todo lo que debemos de hacer en caso de encontrar asimetría, dependiendo de cuál sea. Si tenemos esa simetría que es vista en dos proyecciones, bueno, que no es vista en dos proyecciones, pues bueno, se trata de una asimetría. Si está entremezclado con tejido graso, pues a lo mejor está localizada en la grasa anterior, pues bueno, en estos casos, pues lo damos como una suma de tejido y en la paciente, si no tiene otro hallazgo asociado, pues incluso podría categorizarse en un BRATS 1, sino en un BRATS 2 y dar los seguimientos acostumbrados. Si no se encuentra entremezclado con tejido graso, si hay como alguna otra zonita que nos llame la atención, pues bueno, estamos obligados a hacer proyecciones adicionales. Si durante esas proyecciones adicionales vemos que solamente es suma de tejido, igual le damos un control generalmente anual. Si durante esas exploraciones adicionales vemos que no es suma de tejido, lo que se hace es triangular la lesión, caracterizarla y de acuerdo a los estudios y hallazgos adicionales, darle un BRATS definitivo. En el caso de las asimetrías que sí se ven en dos proyecciones, tenemos dos opciones. Si tenemos los estudios previos disponibles y vemos que es una asimetría que es nueva, que es densa, que está más extensa, investigar los antecedentes hormonales de la paciente, si ha tenido pérdida o ganancia de peso, cirugía, trauma, algún tipo de infección. Y en función de eso, pues bueno, si no tiene ningún antecedente, estamos ante una asimetría en desarrollo y como lo comentamos, esto siempre es una biopsia, ¿no? Porque puede ser el inicio de un cáncer. Si tenemos... si tenemos no tenemos esos hallazgos que sea nueva, densa o extensa, pues bueno, ver qué cantidad de cuadrantes están involucrados. Si es menos de un cuadrante, estamos ante una asimetría focal. En lo que esto tenemos que hacer es ver si hay una asociación con masa, si es palpable, si hay asociación con distorsión o microcalcificaciones. Si la hay, pues bueno, hay que hacer proyecciones adicionales y en función de eso decidir. Si vemos que es una lesión verdadera, igual triangular y caracterizar. Si vemos que no es una lesión verdadera, pues bueno, hay que dar un seguimiento cada 6 meses en categoría BRATS 3 y después de 2 años de estabilidad, recategorizarlo a BRATS 2. En el caso de que, pues igual, aunque no esté asociado a masa, palpación, distorsión o microcalcificaciones, si vemos que solamente es un islote de tejido glandular, pues bueno, lo mismo, ¿no? Si hay una estabilidad por 2 años o regresión, se recategoriza BRATS 2, pero mientras, pues bueno, se da un seguimiento de manera semestral. En los casos en el que esté más de un cuadrante involucrado, pues bueno, estamos ante la presencia de una asimetría global. Igual, en esta hay que ver la asociación con masas, si es palpable, si hay distorsión, si hay microcalcificación. Si no lo hay,
pues bueno, se va a una categoría BRATS 2. Si hay alguna asociación de este tipo, estamos obligados a hacer nuevamente imágenes adicionales y de ahí, si es una lesión real, triangular, caracterizar y asignar el BRATS. Y si no es una lesión real, pues bueno, nuevamente recategorizar a la paciente BRATS 2. Entonces, pues bueno, las asimetrías son hallazgos, aunque ustedes lo vieron aquí en un porcentaje muy bajo, la verdad es que sí nos encontramos con varios estudios de tamizaje al día que tienen este tipo de asimetrías. Entonces es indispensable, uno, apoyarnos con los técnicos, ¿no? Que ellos nos pueden dar la pauta para ver si hay algo palpable. Dos, los datos clínicos. Tres, los estudios previos es muy importante, ¿no? Para ver cómo se ha ido comportando esa simetría, si ya la tenía, si tenía aparte algo más asociado. En el caso de las pacientes con hormonoterapia, si ver anteriormente cómo era el tejido, ahora cómo es. Entonces es muy importante pedirle a la paciente que nos traiga sus estudios anteriores. Como les dije, no tengamos miedo de hacer un rellamado, ¿no? Mejor un rellamado y explicarle perfectamente a la paciente por qué le estamos haciendo ese rellamado a dar un diagnóstico que pueda retrasar, en el caso de tratarse de un cáncer, pues bueno, un tratamiento adecuado. Y pues bueno, con esto termino mi plática, agradeciendo nuevamente, y como siempre al equipo FUCAM de médicos técnicos y administrativos. Si tienen alguna pregunta, les dejo mi correo electrónico y bueno, con mucho gusto se las responderé. Y bueno, continuamos con las pláticas del día de hoy.